Durante siglos, hubo palabras atribuidas a Jesús que no llegaron a los evangelios que hoy leemos. Palabras ocultas, olvidadas, incluso prohibidas. Son los llamados evangelios apócrifos. Estos textos representan un momento clave en la historia. El cristianismo, aún en sus inicios, era un mosaico de muchísimas ramas. Era un tiempo históricamente fascinante, donde la fe se entrelazaba con la filosofía y el misterio. Hoy descubriremos qué son realmente estos evangelios, dónde se encontraron, qué nos cuentan, y, sobre todo, por qué no fueron aceptados dentro de los evangelios canónicos. En los primeros siglos de nuestra era, el Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, no existía todavía. Cada comunidad cristiana, desde Egipto hasta Siria, pasando por Asia Menor y Roma, conservaba su propia tradición sobre las enseñanzas de Jesús. De ese crisol nacieron numerosos escritos, evangelios, hechos de apóstoles, apocalipsis y cartas. Algunos eran breves colecciones de dichos, otros, relatos completos de la infancia o la resurrección. El término apócrifo viene del griego apócrifos, que significa secreto u oculto. Hay que recordar que el griego era una de las lenguas principales del mundo mediterráneo en este momento histórico. En su origen, esta palabra no tenía nada que ver con prohibición o falsedad. Simplemente indicaba algo escondido. Fue más tarde cuando la Iglesia comenzó a usar el vocablo griego, apócrifos, para referirse a aquellos textos que no eran aceptados por el canon religioso. La canonización del Nuevo Testamento fue un proceso largo que culminó hacia finales del siglo IV. En ese momento se fijaron los 27 libros que hoy conocemos. Las demás decenas de textos quedaron fuera. Algunos eran demasiado tardíos, otros reflejaban corrientes teológicas no compartidas por la interpretación dominante de la Iglesia. Este es el caso del gnosticismo o el docetismo, y otras visiones más esotéricas de la fe. Durante siglos, la mayoría de estos textos desaparecieron por completo. Pero en el siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, la situación cambió radicalmente. Primero, en 1896, se descubrió en Egipto el papiro de Berlín, que contenía parte del Evangelio de María. Pero el gran hallazgo ocurrió con los manuscritos de Nag Hammadi. En esta localidad San Pacomio había fundado el primer monasterio cristiano en el año 320 después de Cristo. Escondidos en una cueva de esa zona se encontraron estos manuscritos. ¿Por qué precisamente allí? En el siglo IV, hacia el año 367 después de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría emitió un decreto. Prohibía las escrituras que no habían sido aprobadas por la Iglesia Central. La desesperación por conservar estos escritos llevó a los monjes del monasterio a copiar unas 45 de estas escrituras prohibidas, incluyendo el Evangelio de Tomás y el de Felipe. Las encuadernaron en 13 volúmenes de cuero. Esta biblioteca entera fue sellada en una urna y escondida entre las piedras por casi 1600 años. Más tarde, en 1978, salió a la luz el Evangelio de Judas Iscariote. Fue hallado en un códice copto en el desierto egipcio de El Minya. De todos estos evangelios, como los de Tomás o Judas, no tenemos pruebas directas de que sus nombres fueran los autores. Se les atribuye así porque la figura central o el personaje principal al que se da protagonismo lleva esos nombres. Estos hallazgos, de los cuales destaca el de Nag Hammadi por la cantidad de volúmenes, nos permitieron por primera vez leer directamente las palabras de aquellos cristianos antiguos, de los primeros tiempos, cuyas voces habían sido silenciadas durante más de 1500 años. Vamos a conocer ahora cuáles son algunos de estos principales evangelios apócrifos. El Evangelio de Tomás es uno de ellos, también con una clara tendencia gnóstica. Forma parte de los manuscritos de Nag Hammadi, encontrados en esa urna escondida en una cueva egipcia. Este manuscrito fue escrito originalmente en griego, pero nos ha llegado en copto, el último estadio de las antiguas lenguas egipcias. Este evangelio no narra milagros ni hechos concretos, sino una serie de dichos atribuidos a Jesús. Más que un evangelio en el sentido narrativo tradicional, se le considera una compilación de enseñanzas. Es muy interesante porque muestra las tendencias filosóficas propias de los gnósticos. Por ejemplo, una frase dice: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente». Jesús nos habla aquí de que el reino de los cielos estaría en nuestro interior, no en un lugar exterior a nosotros. Este concepto es parte de las ideologías gnósticas, un camino en el que se busca la divinidad en nuestro interior, en esa chispa divina. De ahí el nombre de esta corriente, gnosticismo, de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. No un conocimiento superficial, sino uno más divino e introspectivo. El segundo evangelio que queremos mencionar es el de María, muy conocido. Se atribuye a María Magdalena y refleja una visión en la que ella recibe revelaciones secretas de Jesús. En este texto, María aparece como la discípula que mejor entiende a Jesús, y que incluso posee autoridad.
Por eso, el propio Evangelio sugiere que otros discípulos, como Pedro, no alcanzan el nivel de comprensión de María. Algunas interpretaciones de este Evangelio ven el papel de María como metafórico, una alegoría del alma, que es la que puede estar más cerca de Jesús. Como se aprecia, también tiene connotaciones gnósticas. El tercer Evangelio es el de Felipe. Por supuesto, también es de tendencia agnóstica, profundiza en el simbolismo de los sacramentos, especialmente el del matrimonio espiritual y la unión entre lo humano y lo divino, también propio del gnosticismo. El Evangelio de Felipe distingue entre el hombre poseedor de la gnosis y el que carece de ella. La gnosis es ese conocimiento de Dios en nuestro interior. Hay que ir hacia adentro para buscarlo. De ahí su carácter esotérico o oculto, introspectivo. Además, este Evangelio, en línea con el gnosticismo, niega la corporidad de Cristo. Se relaciona con la teoría del docetismo, la idea de que el cuerpo de Cristo fue puramente aparente. Los gnósticos consideraban que el mundo material, este mundo terrenal, no fue hecho por Dios, sino por el demiurgo. Por lo tanto, si nuestro cuerpo físico forma parte de este mundo material, no pudo haber sido hecho por Dios. Así, Jesús no podría tener un cuerpo físico. Esa es la lógica del pensamiento gnóstico. Dice que no hay corporeidad en Jesús, sino que es una especie de aparición. Este Evangelio también contiene pasajes sobre la relación estrecha de María Magdalena con Jesús, pero no en un sentido romántico como se ha entendido popularmente, sino en un sentido mucho más metafórico, alegórico y trascendental. Como hemos dicho, estos textos introspectivos deben leerse de manera metafórica. Hablemos ahora del Evangelio de Judas. Este Evangelio también parece ser de tendencia gnóstica, forma parte del Códice Almiña, y fue redactado hacia el siglo II. Ofrece una reinterpretación radical del papel de Judas en la historia. Judas no sería el traidor, sino el discípulo que realmente comprendió el propósito de Jesús. Jugó un papel importante en liberar a Jesús de su cuerpo material. También refleja una visión gnóstica del mundo, donde el cuerpo es la prisión del espíritu. Quizás se hayan notado ciertas contradicciones en esta explicación superficial del gnosticismo. Lo cierto es que dentro de él hay diferentes ramas. También tenemos los evangelios de la Natividad, o evangelios de la infancia de Jesús. Estos no son gnósticos, sino de carácter popular y piadoso. El protoevangelio de Santiago, por ejemplo, relata la infancia de la Virgen María y el nacimiento de Jesús. Otros textos narran episodios maravillosos de un niño Jesús que modela pajarillos de barro, o realiza curaciones. Muchos de estos relatos influyeron en la iconografía y en las tradiciones posteriores del cristianismo, incluso en festividades marianas actuales. Como se ve, son muchísimos los evangelios apócrifos. Hemos nombrado solo los más conocidos, y algunos están fragmentados. La mayoría datan del siglo II al siglo IV después de Cristo, una época de crisol de culturas en el Mediterráneo, con gran interés para comprender las corrientes de pensamiento y filosóficas, no solamente las religiosas o espirituales, porque aquí hay una mezcla de todo ello. ¿Por qué estos evangelios no fueron aceptados por la Iglesia? Estamos en una época muy temprana del cristianismo, donde todavía no hay una teologización definida. Jesús, el Jesús histórico, ha fallecido, y sus enseñanzas se propagan por todo el Mediterráneo. Llegan a oídos de intelectuales, de filósofos, en diferentes zonas culturales, con lo cual empiezan a surgir distintas interpretaciones. En algún punto, una serie de intelectuales, filósofos y espirituales tuvieron que reunirse para poner orden a tantísima información que se había transmitido de generación en generación. Entre tanto texto, había que elegir un criterio para decidir cuáles serían considerados canónicos y cuáles serían desechados. Hay que entenderlo como un árbol enorme con muchísimas ramas y diferentes interpretaciones de la palabra de Jesús, en muchos casos muy contradictorias. ¿Cuáles fueron esos criterios? El primero fue el de la antigüedad, es decir, que los textos fueran más cercanos en el tiempo a la vida de Jesús. No debía haber pasado mucho tiempo antes de que se pusieran por escrito, porque cuanto más tiempo transcurre, más varía la interpretación debido a la transmisión oral. Los apócrifos, en su mayoría, no cumplían con este criterio de antigüedad. Eran textos más tardíos, con ideas divergentes sobre la naturaleza de Cristo o la salvación, e incluso sobre la interpretación del mundo y del cielo, como es el caso de los gnósticos. Algunos ponían el énfasis en el conocimiento interior, la gnosis, en lugar de la fe y la gracia. Otros, como los de la infancia, eran relatos piadosos pero legendarios. Así, en el año 367, se emitió el decreto de prohibición del obispo Atanasio de Alejandría, que vetaba las escrituras no aprobadas por la Iglesia Central. El segundo criterio para decidir cuáles textos serían canónicos y cuáles no fue el contenido teológico conflictivo, como el gnosticismo. La filosofía gnóstica, con su auge en el siglo II, es directamente opuesta a la doctrina cristiana ortodoxa por todos los elementos que hemos comentado.
La creación del mundo, por ejemplo, ya es una diferencia radical. ¿Fue Dios quien creó el mundo? ¿O fue alguien que se hizo pasar por Dios? El demiurgo, como creían los gnósticos. La gnosis promovía la idea de que la materia es intrínsecamente mala, y que la salvación se lograba a través de un conocimiento oculto revelado solo a ciertos elegidos. Los evangelios apócrifos no deben entenderse como rivales del canon, sino como un reflejo de la diversidad, la riqueza y la pluralidad de los primeros siglos del cristianismo. Nos muestran un cristianismo de aquella época vivo, plural, en diálogo con el pensamiento griego, judío y oriental. Nos recuerdan que la riqueza de pensamiento nace del diálogo, del debate y de la escucha. Este viaje por los evangelios apócrifos nos abre una ventana a un pasado fascinante, un tiempo donde la fe no era monolítica, sino un vasto océano de ideas, interpretaciones y búsquedas espirituales. Es la otra historia de Jesús, las palabras que resonaron en las sombras, revelando la complejidad de los orígenes de una de las mayores religiones del mundo.